Hola, bienvenidos a Diálogo. Soy Matías Orejols y me encuentro junto a Guido Torena, que es historiador experto en cristianismo primitivo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de historia y religión. ¿Cómo va, Guido? ¿Cómo estás, Matías? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como bien decías, yo actualmente me estoy doctorando en lo que sería siglos tercero, cuarto, quinto, sexto, inclusive después de Cristo, donde analizo o entrecruzo problemáticas que diríamos nosotros de religión con problemas socioeconómicos, esclavos, campesinos y ese tipo de temas. Así que va un poco por ahí mi trayectoria académica Bueno, veo actualmente. que estamos los dos tomando mate, así que compartimos un mate indirectamente. Bueno, en De el alguna manera. programa, en Diálogos, también estuvo Nicolás Pérez. Estuvimos hablando un poco de cosmologías, ¿no? Un poco comparando las cosmologías orientales con las cristianas, las derivadas del judeocristianismo. Pero hoy vamos a tratar de enfocarnos un poco más en lo que es la historia de las religiones, especialmente, como decía, la historia del cristianismo, que es en lo que te especializás. Pero para empezar, de todas formas, creo que es importante, ¿no? eh, Definir un poco este objeto de estudio, la religión como fenómeno. ¿Qué entendemos cuando hablamos de religión? En primer lugar, hay que entender que es una categoría nuestra, por lo tanto, las sociedades que diríamos nosotros precapitalistas o premodernas, por ejemplo, no tienen ese entendimiento de la religión como la entendemos nosotros, por lo tanto, eh, las sociedades, no sé, antiguas o mesoamericanas, etcétera, no distinguen las áreas. Nosotros eso estamos imbuidos por herederos de la ilustración, la modernidad, donde decimos economía, política, sociedad, eso las sociedades no lo distinguen. Por lo tanto, es una categoría nuestra. Si tuviésemos que pensar posibles definiciones, aparecen autores como Weber, Forbach, Marx, hace algunas conceptualizaciones muy básicas, muy rudimentarias. Godelier, Maurice Godelier también. La religión vendría a ser una expresión de la sociedad y de la sociabilidad. Dentro de esa expresión, es decir, es un aspecto de lo que sería la especie humana, que ningún otro tipo de especie en la historia de la Tierra desarrolla la religión, es una forma de explicar y de trazar lazos sociales la religión. Va a tener ciertos axiomas, por supuesto. Uno de esos axiomas, inevitablemente, es la creencia en alguna entidad sobrenatural, podríamos decir, o metafísica. Dentro de esa entidad metafísica, en el 95% de las expresiones históricas que hemos tenido terminan alienándola, es decir, que por lo tanto esa entidad metafísica se pone externa al ser humano, y no solamente externa, sino que también se pone por encima. Por lo tanto, estamos pensando que la religión vendría a ser una explicación externa al sujeto de problemas que tiene específicamente ese sujeto. Con sujeto me refiero a sociedades. eh, es básicamente eso. Después puede devenir, por supuesto, en formas de dominación, formas digo, mucho más problemáticas, pero si pensamos, por ejemplo, en las sociedades cazadoras-recolectoras, que es el inicio, ¿no? Desde África, donde hay expresiones animistas, bueno, ahí todavía no llegamos a ese nivel problemático, ¿no? Pero vendría a ser básicamente eso, ¿no? Una especie de ideología, en el sentido marxiano más sencillo, de algo que, no, que está por fuera del sujeto y que no lo terminamos de entender dentro de nosotros, ¿no? Una especie de velo que no se puede terminar todavía al día de hoy de entender dentro de la sociabilidad. Claro, hay algo muy interesante, mencionaste a Marx y hay un autor que fue como durante buena parte de su vida como uno de los principales rivales de Marx, que también hizo observaciones muy interesantes sobre la religión, que es Bakunin. Bakunin, por ejemplo, en Dios y el Estado da unas definiciones, unas interpretaciones de lo que es Dios que son muy, muy interesantes y muy lo vinculaba mucho con la psicología humana, ¿no? Lo explicaba desde un punto de vista un poco más psicológico que social, también social. Y a mí me interesa, bueno, mencionaste el animismo, ¿no? Me parece algo muy interesante de las religiones que casi universalmente tienen como cierto desarrollo, ¿no? Que vienen como del animismo a, depende de cómo se va desarrollando la sociedad, algo más parecido al monoteísmo y algo más parecido casi al judeocristianismo que pareciera, ¿no? Desde un punto de vista un poco ingenuo, como la culminación de ese desarrollo. Pero pasó, por ejemplo, en Egipto, cuando Akenatón, bueno, impuso el monoteísmo, y pasó en muchas sociedades que pasaron como de un animismo a un politeísmo, a una especie de monoteísmo más filosófico, más elaborado. ¿Vos considerás que hay una
especie de evolución de la religión hacia este tipo de organización que, bueno, después el cristianismo terminó monopolizando? A mí me gustaría pensar que no, porque justamente sería muy hegeliano, ¿no? Muy unidireccional pensar que todo tiende al monoteísmo. El tema, por supuesto, es que el monoteísmo es mucho más sencillo, de alguna manera, en tanto el sistema se concentra en mucho menos dioses, pero la realidad me parece, y probablemente estemos de acuerdo, cuando vos te pones a escarbar, por ejemplo, el cristianismo actual, no hace falta irse a la antigüedad, es altamente politeísta. Digo, tenés tres dioses en uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tenés el problema de los santos, tenés el problema de los muertos, digo, en realidad la Virgen María, bueno, tenés todo un panteón de dioses en realidad. Entonces, a mí me parece como que sería como muy ingenuo o muy falaz pensar que todo tiende al monoteísmo. Hoy tenemos religiones monoteístas, por supuesto, pero tenés un revival también de estos animismos muy New Age, ¿no? Muy vinculados también a ciertas expresiones del modo de producción capitalista que habilitan tratar de reconectarse con, no sé, con la naturaleza y todo ese tipo de cosas. Y ahí hay claramente una vuelta a ciertos panteones, no sé, como el de los cultos preincaicos de, no sé, las huacas, ¿no? Todas esas cosas que están muy de moda ahora. Por lo tanto, me parece que conviven formas que nosotros consideraríamos monoteístas, pero insisto, uno se pone a escarbar un poquito y el monoteísmo se cae como expresión. No quiere decir que las sociedades que crean esos monoteísmos hayan intentado generar un monoteísmo. Es más, me animo a decir que la mayor parte del tiempo de la humanidad hemos pasado más en politeísmos que en monoteísmos. El cristianismo tiene, bueno, 2000 años y el judaísmo tiene con suerte 2600, 2700 si pensamos que ahí se empieza a generar el canon bíblico del Antiguo Testamento. Son religiones muy nuevas, de alguna manera. Bueno, muy interesante eso. Sí, yo estoy de acuerdo que si uno observa el cristianismo, claramente tiene rasgos del politeísmo, o directamente es un tipo de politeísmo. Algo que me parece también muy interesante, que bueno, autores como Dennett intentaron dilucidar, es la religión como forma de, o sea, como algo que está básicamente en la especie humana, como si fuéramos, tendríamos una tendencia hacia la religión, una tendencia biológica hacia la religión. Esto es muy interesante porque si bien no todas las personas claramente son religiosas, sí se ve claramente, sobre todo cuando uno habla con niños, por ejemplo, una tendencia a el pensamiento, por ejemplo, dualista, ¿no? A la tendencia dualista y a la tendencia de, que esto se ve claramente tanto en pueblos primitivos como charlando con chicos, ¿no? En la edad infantil, la tendencia a la antropomorfización. Y eso es algo que es casi la base intelectual de las religiones y de las creencias en dioses, ¿no? La tendencia a creer, por ejemplo, que los objetos físicos como la lluvia, el sol, el viento, tienen como intenciones, ¿no? Este pensamiento que también es como una especie, esto también un poco lo decía Bakunin, una especie de proyección, ¿no? Del propio egocentrismo infantil, ¿no? Como los niños ven todo desde un punto de vista egocéntrico, eso también se ve en su interpretación de la naturaleza. La interpretación de la naturaleza es egocéntrica en el sentido de que está antropomorfizada, como si de la misma forma que funciona su mente, funciona el resto del universo, ¿no? Y eso es un poco también la base psicológica de la religión, no sé si estás de acuerdo. Sí, sí, a ver, primero mencionaste un elemento interesante que siempre es problemático para las ciencias sociales, que es la parte de la biología, ¿no? Nosotros tratamos de escaparle para no caer en discusiones biologicistas, ¿no? Probablemente por todo lo que ha hecho el biologicismo en el siglo XX, fines del siglo XIX. Pero claramente tenemos elementos que le escapan a nuestra capacidad racional, que puede ser probablemente algún carácter evolutivo, donde la religión, probablemente en los albores de los Homo sapiens, debe haber jugado algún tipo de protección. Digo, pensemos que la religión, como sistema o como expresión de organización social, tiende a preservar a la comunidad de alguna manera. El problema después es de qué manera la preserva, ¿no? Sí, en qué sentido. Pero en las comunidades primitivas probablemente ayudó a terminar de entender un mundo que se les presentaba ridículamente hostil, ¿no? En ese sentido, me parece que la, la religión como elemento antropomórfico, como vos decías, va muy de la mano con este otro autor que yo mencioné, que es Ludwig Feuerbach, que también, ¿no? Fue como otro que discutía con Marx junto con Bakunin, donde el tipo decía, bueno, la esencia del cristianismo o la esencia de la religión es el ser humano. Es decir, cuando uno
le pone a esos sujetos, a esas entidades sobrenaturales, atributos nuestros, lo que está haciendo es exacerbar al ser humano, digo. Bakunin no, perdón, Forbach, si bien era ateo y era crítico, también decía, bueno, es como la expresión más bella del ser humano, ¿no? No estoy haciendo una defensa de la religión, pero sí, él decía, bueno, cuando vos ves una religión estás viendo las potencialidades de un sujeto, es decir, querer estar en todos lados, querer escuchar, querer entender todo, digo, es lo que queremos hacer, pero no podemos por estas dificultades, digamos, evolutivas, ¿no? La razón tiene, o la conciencia, entendida como esa capacidad de reflexionar y de sobre lo que lo rodea, sobre uno mismo, es limitada. Digo, por eso nos pasamos leyendo y escuchando podcasts de estas cosas, porque queremos entender todo, pero tenemos claramente un límite, ¿no? Ahora, sí haré un asterisco. A los niños si bien experimentan esta cuestión más fantasiosa o ideológica, se les impregna también la cuestión de los adultos de, no sé, pensar en el más allá. Digo, un niño de 4 o 5 años no viene con la carga evolutiva del más allá, simplemente se le enseña que hay un más allá y en pos de eso lo ajustará a su realidad de 4 años, 5, 6, 7. Pero ahí justamente uno de los grandes problemas de la infancia es explicar la muerte, porque justamente es un trabajo muy difícil para la conciencia, inclusive para los adultos, me animo a decir, saber qué pasa después, ¿no? Y también por eso, de alguna manera, la religión sigue estando en la actualidad, ¿no? La muerte sigue siendo un problema antropológico muy difícil de explicar, me parece. Claro. En el libro este que mencioné de Dennett, donde trata el tema de la religión, que yo no lo recomiendo, bueno, no me parece un buen libro, pero sí tiene, se llama Romper el Hechizo, ¿no? Un libro muy conocido de Daniel Dennett. Hay una parte que es muy interesante donde trata de explicar cómo, o sea, cuál es la función. Vos decías que había funciones sociales, eso está claro, pero algo más allá de por qué la religión es tan extendida en el ser humano, algo que podría fundamentarlo biológica evolutivamente, ¿no? Y algo muy interesante que dice es que probablemente una de las razones por las cuales la evolución hizo que la humanidad esté tan tendiente a las religiones es explicada, ¿no? Por el efecto placebo. Dice esto que es muy interesante, me gustaría mencionarlo, porque dice que la gente, bueno, sabemos cómo funciona el efecto placebo, sabemos que provoca mejoras por, bueno, ciertos mecanismos probablemente relacionados a la dopamina, etcétera. La creencia en un chamán con poderes mágicos religiosos probablemente haya servido a las personas en ciertas curaciones justamente por este efecto placebo que era, digamos, necesario que esa persona tenga una creencia excesiva en esa persona, ¿no? Para poder digamos, ejercer algún tipo de cura, así que esa explicación me parece interesante, pero más allá de esto, claramente hay unas cuestiones sociales, vos la mencionaste, seguramente relacionadas a la cohesión de grupo, por ejemplo, así que me gustaría charlar un poco de eso, de las bases sociales de la religión y de qué funciones sociales cumpliría, ¿no? ¿Por qué sería beneficiosa para ciertas sociedades si es que lo es? Bueno, yo no me animaría a decir que es beneficiosa en sí misma, sí me parece que eh, expresa los intereses o reproduce o acelera intereses que ya estaban en la sociedad. Digo, si queremos pensar, por ejemplo, no sé, en las revueltas campesinas que vamos a tener a lo largo de toda la Edad Media, siglo XIV, XV sobre todo, tiene una altísima inspiración religiosa. La famosa frase que circulaba, capaz que la conocés, en el siglo XIV-XV, que es cuando Adán araba la tierra y Eva hilaba, ¿dónde estaba el señor feudal? ¿No? Es una frase que circula mucho como panfleto. Y ahí claramente hay un elemento teológico, digamos, que justifica de alguna manera la destrucción del sistema feudal, ¿no? Pensemos que, no sé, en los inicios de la Revolución Francesa, cuando aparece esta noción del gran miedo, ¿no? Los campesinos lo primero que hacen no es colgar de los testículos a los señores feudales, sino que es romper los contratos, ¿no? El problema no era el señor feudal, sino que hay un elemento ahí que estaba atando de alguna manera a la tierra a estos campesinos. Entonces, la religión puede ser motor o puede dinamizar ciertas formas de entender la realidad. Podemos pensar también la teología de la liberación, con todas las limitaciones que tiene a la mitad del siglo XX. Es una explicación política teológica de, no sé, de la Guerra Fría o de los males del capitalismo. Pero como siempre,
la religión sigue siendo ideología en sentido de que no permite terminar de entender cómo funciona realmente o cómo se dinamiza esa sociedad, ¿no? Si pensamos en problemas económicos, políticos, etcétera. Por lo tanto, la religión como entidad general, ¿no? Estamos siendo muy abstractos, pero también puede ser justamente muy regresiva en las formas de sociabilidad. Justamente tanto el judaísmo como el cristianismo son expresiones de controlar, y no solamente controlar la sociabilidad, controlar también el cuerpo, controlar también formas de pensamiento. Por lo tanto, pensemos que la religión circula y los sujetos se la van apropiando, ¿no? Entonces es plástica, digo, la creencia es muy plástica. Ahora, para entender, por ejemplo, por qué, no sé, por qué la peste negra mató tanta gente, bueno, claramente las explicaciones teológicas sirven de alguna manera. No quiere decir que sean las explicaciones que hoy nos guiemos por. Digo, justamente yo no recomendaría utilizar la religión para explicar un problema que tiene claramente causas materiales, como puede ser no sé, la peste. Claro. Bueno, también es ahí interesante cómo también las explicaciones que vos mencionaste al comienzo, ¿no? Esta vuelta al animismo con el New Age, que tratan de ser como de alguna forma una alternativa a la religión, por ver, por la gente que la sostiene se da cuenta, ¿no? De que la religión es regresiva, pero estas ideas también irracionales, que también son de alguna forma religiosas, también son regresivas, es decir, el típico meme, ¿no? De la persona que se burla de los que creen en la Biblia, pero cree en los chakras. Y ahí también hay una especie de pensamiento mágico que también es regresivo y muchas veces también es muy, muy conservador. Eso también es interesante de analizar. Bueno, si uno... Sí, Sí, no, no, sí, sí. no, iba a decir, si uno observa las religiones que de alguna forma, las grandes religiones, ¿no? Más hegemónicas, tenemos el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿no? Me interesaría charlar un poco del cristianismo, ¿no? Que es como la religión que más nos afecta en este lado del mundo y de sus orígenes. Veníamos hablando, ¿no? De esta especie de evolución, ¿no? Del animismo al monoteísmo, eh, que es muy discutible, estoy de acuerdo con esto. En este sentido, ¿cómo surge el cristianismo? ¿De dónde surge? ¿No? ¿Con qué otras religiones competía? ¿Con qué otras religiones se influía? Digamos, ¿cuáles son las bases del cristianismo? El cristianismo, bueno, por supuesto, está datado hacia el siglo I, antes, dentro de los albores de la era común, eh, particularmente dentro del Principado, probablemente de Augusto o Tiberio en el Imperio Romano. Estamos hablando de la región de Siria, Palestina, Israel. Eh, y es un movimiento que en realidad emerge del judaísmo, por supuesto. Es decir, que ya tenemos un antecedente de un monoteísmo que ya estaba totalmente asentado dentro de lo que es el Imperio Romano. Y es una religión, más que religión, vendría a decir eso, una vertiente, una secta, se le llamaba una secta en ese momento, una secta del judaísmo donde va a tratar de hacer una interpretación mucho más radical, porque aparece una figura carismática, en términos beberianos, de un sujeto que dice, bueno, yo soy el Mesías, ¿no? Yo soy el que soy el Hijo de Dios. Aparentemente, siempre aparentemente, en la historia no, es muy difícil hacer afirmaciones tan tajantes cuando ha pasado tanto tiempo. Aparentemente caló ese carisma básicamente por la capacidad de interpelar a un montón de sectores sociales. Hoy más o menos está como aceptado que el cristianismo en sus inicios, siglo I, siglo II, va apelando sobre todo a los sectores que hoy diríamos de clase media, ¿sí? Es un término totalmente anacrónico, pero para que entendamos, ¿no? Como dentro de la escala social, digo, no interpelaba primeramente a los senadores del Imperio Romano ni nada parecido. Interpelaba básicamente al ciudadano promedio romano, ¿no? Que tenía algún tipo de derechos y que no era un esclavo. Si bien es verdad que dentro del Nuevo Testamento aparecen estas menciones ¿cómo se llama esto? De sectores mucho más bajos. Pero bueno, perdón, tu pregunta era sobre la convivencia con otras religiones. Acá va a convivir bueno, el judaísmo va a convivir con el zoroastrismo, hacia lo que sería el imperio persa sasánida, va a convivir con el culto a Mitra, que también es un culto también oriental, que inclusive se han encontrado ¿cómo se llama? Altares a Mitra dentro de Roma, por ejemplo, lo cual es muy bizarro, pero evidentemente digo, ya estaban habiendo
digamos, entidades religiosas que hacían como estas adoraciones a entidades que tendían al monoteísmo. Pensemos acá el Egipto tolemaico, que también hace un sincretismo muy, muy interesante entre las religiones romanas y los cultos o la religión, digamos, egipcia tradicional. Eh, entonces, el cristianismo surge en un mundo que es religioso en todo su sentido, que es lo que yo decía antes al principio de no podemos entender la religión por fuera. La religión es parte de esa sociabilidad, ¿no? Cuando dice, bueno, Jesús se enfrentó a los romanos y se enfrentó a Israel, bueno, Jesús no, digo, son las tensiones que son en una totalidad, donde aparecen en esa totalidad problemática ciertos discursos escatológicos del fin del mundo y demás, ¿no? En esa convivencia, entonces, perdón, decía, de religiones, de zoroastrismo, de mitraísmo, del paganismo clásico romano, el cristianismo va a ser una vertiente más que al principio ni siquiera va a ser tan popular. ¿Sí? Vos pensás que los evangelios están datados por lo menos hacia el 50-60 después de Cristo y es como el primero, y luego se van confeccionando, son mucho más tardíos, ¿no? Es como contar lo que pasó 50 años después. Eso también habla de que los discursos bíblicos ya saben cómo termina esta historia, entonces no es que están escribiendo en el momento, no es un periodista que está en el momento anotando, por lo tanto, siempre hay una tendencia que el cristianismo va a imponerse. Quizás por eso aparece esa idea de la victoria progresiva, ¿no? Pero yo no me animaría a decir que hay una victoria en ese momento, por supuesto. Claro, y el cristianismo convivía en ese momento con otras sectas, otros grupos que también eran mesiánicos, es decir, tanto como Cristo, había otros personajes en el mismo momento haciéndose llamar hijos de Dios, o Cristo en ese sentido fue algo más original o algo más único en el contexto. No, hay sectas radicales como los esenios, que son sectas judías que se van a enfrentar al Imperio Romano, que tienen vidas ascéticas, es decir, que tienen vidas alejadas, digamos, de las grandes urbes. eh, Aparecen como sujetos, bueno, en uno de los fragmentos del Nuevo Testamento aparece la figura de Simón el Mago, que no me acuerdo ahora el pasaje, perdón, pero si uno pone Simón el Mago va a aparecer. Son figuras carismáticas que tienen justamente capacidad de hacer magia, pero bueno, como el protagonista en el Nuevo Testamento es Jesús de Nazaret, si otra persona hace magia, está mal, ¿no? Pero Jesús también va a elaborar capacidades. Eh, entonces, sí, sí, probablemente Jesús era uno más de esas expresiones carismáticas que por azares de la historia va triunfando, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y lo tenemos hasta el día de hoy, por eso estamos hablando 200 años 2000 años después. Claro, a mí me interesa un tema que es muy polémico entre los historiadores, que es la existencia histórica de Jesús, justamente por este problema de que, bueno, había también otras personas que se hacían llamar Mesías en esa época. Hay cierta duda de si realmente existió justamente también lo tardío de los evangelios, o si era un personaje que de alguna forma ficticio que encarnó esa tendencia, ¿no? Al mesianismo que había en ese momento de la historia. Y bueno, ahí tuvo una discusión porque hay algunas fuentes, por ejemplo, Flavio Josefo fue durante mucho tiempo la principal referencia, después se descubrió que el pasaje en el que menciona a Cristo había sido modificado, después, bueno, hay algunos otros historiadores romanos que lo mencionan, pero de una forma bastante indirecta. ¿Qué se sabe de la existencia histórica de Jesús? Creo que Tácito era el historiador, ¿no? Eh, que lo mencionaba. Sí, creo que Tácito, ¿no? Tácito, Tácito y Suetonio son los dos historiadores romanos. Historiadores quizás es un término también muy anacrónico, pero son los dos comentaristas que hacen estas vidas de emperadores y demás y van como van metiendo información y bueno, nosotros tomamos lo que nos interesa. Eh, esas tres fuentes, Flavio Josefo, Suetonio y Tácito, son las tres, digamos, extra cristianas que tenemos para conocer la figura de Jesús. Ahora, yo puntualizaría una cosa. Para el creyente, el problema de la existencia de Jesús es un problema, para el historiador o para el que hace ciencias sociales debería ser otro problema. Para el creyente, probar que Jesús existió como figura, como sujeto, es vital, porque si no existió, no tenés la muerte y la resurrección y por lo tanto no hay nada que redimir. Es decir, el creyente necesita que Jesús haya existido y los últimos años se han puesto de moda muchos apologetas, sobre todo evangelistas,
que, como cualquier pseudociencia, se ponen a leer un poco de bibliografía actual y te citan algún historiador laico y dicen, ven que los historiadores también creen que Jesús existió. Entonces aparece esa necesidad de decir Jesús existió. Ahora, yo creo que ningún historiador, estoy siendo muy general, ¿no? Pero creo que ningún historiador se animaría a decir existió o no existió. Es decir, la respuesta tajante sí o no es muy fuerte. A nosotros no nos interesa tanto si existió, lo que nos interesa, por supuesto, es el legado, pero es como, bueno, estos apologistas evangelistas decían, bueno, Platón, Aristóteles, etcétera, no tenemos fuentes de la época y sin embargo afirmamos que existió. Por lo tanto, si vamos a descartar la figura de Jesús, descartemos la de Aristóteles, Platón, etcétera. El problema ahí es que yo no necesito saber si Platón existió para discutir los textos de Platón. Me da lo mismo si existió o no. Lo que sí tenemos es un texto de la República o fragmento de la República. Fin. Ahora, con Jesús, el problema del creyente es mucho más importante, porque necesitas la figura que haya existido, porque hay un problema teológico que es la muerte, la crucifixión y demás. A nosotros los historiadores no nos compete del todo. Por lo tanto, ¿existió o no existió? Yo me animaría a creer que hay 3 o 4 documentos, que son estos que los dos mencionamos, que nos permiten afirmar de que aparentemente hubo algún Jesús que vivió en Nazaret. Eso no quiere decir que haya tenido estos poderes mágicos, como decíamos, ¿no? Una cosa es el Jesús histórico, otra cosa es el Cristo. Eh, Me parece que la discusión tiene que quedar en qué legado nos da. Como historiador, me animo a decir, tengo muy pocas pruebas. La realidad es que son muy pocas fuentes, excepto obviamente los evangelios, pero tenemos muy pocas pruebas. Probablemente existió. Yo, digo, si me preguntas un porcentaje, te diría 60-40, es decir, probablemente existió, pero mucho más de esto no podemos conocer. La realidad es que no. Recomiendo un texto de Antonio Piñero, un catedrático filólogo español, que tiene, bueno, ha dedicado su vida a la discusión del Jesús histórico desde una mirada científica laica, y hace pocos, un par de años, sacó Aproximaciones al Jesús histórico, que es una especie de síntesis de estas discusiones historiográficas, ¿no? Donde él discute, bueno, la corriente mitista, ¿no? La corriente de Jesús es un mito. Bueno, tampoco creo que sea un mito. Tenemos justamente elementos, las interpolaciones de Flavio Josefo, que son las que vos mencionás, sí, es verdad que exaltan la figura de Jesús, pero también cuando se saca esas interpolaciones, aparentemente lo que está diciendo es que vivió un tipo, llamó Jesús, que aceleró como ciertos procesos, ¿no? Suetonio habla inclusive de la quema de Roma con Nerón y demás. Por lo tanto, algo hubo ahí en el siglo I. Algo, o perdón, más que el siglo I, durante el gobierno de Tiberio. Algo hubo. No, queda leído, me interesó ese texto que mencionaste, después lo voy a descargar, haceme acordar después y lo busco. Bueno, a mí también me interesa que un poco lo mencionaste, o lo mencionamos, de que el cristianismo convivía con varias sectas que de alguna forma tenían algunos elementos similares como los esenios. La pregunta es por qué el cristianismo fue exitoso, qué elementos tuvo que lo hizo tan exitoso y bueno, qué reflexión nos puedes dar sobre el tema. A mí me parece que la característica principal que va a tener de éxito es el problema de la salvación. Es probablemente la única religión en ese momento que hablaba de salvación. Pensá que para los romanos o para los judíos, después de la muerte había como una especie de vacío. El érebo le llamaban los romanos, o el Joel creo que era para los judíos. No hay demasiada problemática con eso, e inclusive yo creo que hoy podés hablar, bueno, no con paganos, pero sí quizás con gente judía, y el problema de la muerte no es realmente algo que esté en su teología dando vueltas. El problema de la salvación para el cristianismo es vital, porque lo que va a prometer, por supuesto, es el reino de los cielos, que eso no lo prometía prácticamente ningún tipo de religión en ese momento. Entonces, lo que está prometiendo es una especie de igualación teológica, y esto es muy importante, igualación teológica en el más allá, ¿no? La famosa frase del óvalo, ¿no? Que los ricos no van a poder pasar por un óvalo y demás. No sé, fragmentos como de en Dios no hay ni mujeres ni hombres, no hay esclavos ni hombres libres, no hay nadie, solo es Cristo. Bueno, ese tipo de discursos apelaban de alguna manera a la sociedad, digamos, imperial romana. Y hay que pensar también, por ejemplo, que el símbolo de la cruz, con el cual estamos todos familiarizados, los primeros registros que tenemos de la cruz en sí misma
es un grafito del siglo I-II, que es el grafito de Alexámenos, que lo pueden googlear el que esté escuchando esto. Y luego tenemos recién en un pórtico, en una ciudad medieval, hacia el siglo IV-V, una cruz. Después, en el medio, es decir, los primeros siglos no tienen realmente referencias a la parte, digamos, más gore, ¿no? Como más violenta. Lo que hay es más una apelación al más allá. Digo, basta con ir a una catacumba en Roma o ver los frescos, si alguien tiene la oportunidad, y se va a encontrar con que son todas expresiones salvíficas, ¿sí? Porque estaban convencidos de que venía el Mesías brevemente, ¿no? Lo que se llama la parusía. Por supuesto, esa parusía no se concreta. Hasta el día de hoy, el Mesías no ha vuelto a venir. Pero en ese momento los cristianos estaban altamente convencidos y ese es el mensaje que probablemente propagaban de alguna manera en todos lados. Pensá también que hay una crítica a los espacios físicos de tipo el templo judío para discutir, por lo tanto, esta gente se concentraba en casas, los oikos, donde básicamente tenían reuniones probablemente mucho más informales. Entonces había una especie de espíritu igualitarista, pero quiero ser muy puntual en esto. El espíritu igualitarista está pensado en el más allá, no en la tierra. Por lo tanto, por eso recién, 2000 años después, la teología, la liberación va a decir, che, pensemos qué pasa acá en la tierra, ¿no? Como decir, cae muy tarde la ficha, cae muy tarde. Entonces, justo otra de las famosas frases es, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es del César es, los rangos se respetan, ¿no? Como está ahora muy de moda esa frase. Es decir, si vos sos esclavo. Y tenemos cartas, no sé, la del esclavo Filemón, que se escapa de su amo y le escribe, si no me equivoco, a Pedro, a San Pedro, y Pedro le dice al esclavo, volvé con tu amo, tenés que volver con tu amo. Digo, por supuesto, la Biblia también amerita que uno agarra el fragmento que quiere y elige e interpreta lo que quiere. Yo estoy tratando de siempre pensando desde una mirada laica y crítica, por supuesto. Entonces tenés esos fragmentos de, bueno, en realidad esto es lo que hay acá, veremos qué pasa más allá, pero en este momento, si hay esclavos, hay esclavos. Es más, digo, de hecho tenés un montón de referencias a que estos primeros cristianos tenían esclavos, los que eran ciudadanos, porque era la forma de sociabilidad en ese momento. No pueden romper con esas estructuras porque el cristianismo en realidad no buscó romper con esas estructuras. Lo que sí va a criticar, por supuesto, es la acaparación desmedida, ¿no? La destrucción de cuando Jesús entra con los mercaderes, entra al templo y saca a los mercaderes del templo. Es una cuestión más de el lucro excesivo, que eso es lo que se va a mantener hasta por lo menos toda la Edad Media. Pero eso no quiere decir que el problema sea el comercio en sí mismo. El problema es el exceso de lo mundano, porque se está pensando en algo más allá. Entonces, yo ahí matizaría porque, por supuesto, uno toma el ejemplo bíblico que más le gusta y con eso justifica cualquier cosa. Bueno, justamente ahí esa frase final me interesa por el tema de que, bueno, para hablar del cristianismo tenemos que hablar obviamente de las fuentes, ¿no? En este caso es la Biblia, pero también existen otras fuentes del cristianismo que son los llamados evangelios apócrifos, es decir, vos decís, bueno, uno agarra el pasaje de la Biblia y, bueno, y lo puede interpretar un poco como quiere, eligiendo el pasaje que quiere. ¿Qué pasa con los evangelios apócrifos? ¿Por qué de alguna forma son apócrifos, digamos? ¿Por qué se eligió dejarlos de lado y qué otra interpretación del cristianismo nos puede llevar estos evangelios? Los evangelios apócrifos, la palabra apócrifo suena muy exótica, probablemente tenga que ver un poquito con el problemita de Dan Brown y el Código Da Vinci hace 20 años, que marcó a toda una generación, me parece. Los evangelios apócrifos en realidad se escriben muchos casi a la par de los otros evangelios, es decir, el evangelio apócrifo es apócrifo porque quedó por fuera de un canon que se termina de cerrar hacia el siglo IV. ¿Sí? Con, si no me equivoco, Eusebio de Cesarea, que es uno de los agentes, digamos, estatales de Constantino. Pero los evangelios apócrifos, de alguna manera, expresan corrientes cristianas que quizás no iban de la mano con, no sé, puedo pensar, por ejemplo, los hechos de Tomás, que quizás han quedado por fuera, o el Evangelio de Judas, donde están mostrando quizás miradas un poquito más humanas de Jesús. ¿No? El Evangelio de Judas, lo tengo por acá en algún lugar, está editado en castellano por historiadores del CONICET. El Evangelio de Judas, por ejemplo, está mostrando un Jesús que se ríe, lo cual es muy interesante porque, como bien mencionaba Humberto E. con el nombre de la rosa, no hay ninguna referencia bíblica en donde Jesús se ría, pero la realidad es que en este Evangelio, por ejemplo, sí. Y eso tiene que ver
con que se están mostrando, se están exaltando ciertos aspectos un poco más, insisto, mundanos Menos de la figura de solemnes. Jesús. Menos solemnes, menos celestiales, porque, insisto, la religión cristiana tenía, hoy quizás ha mutado, pero tenía una finalidad salvífica. Entonces, el problema de la carne, el problema de la sexualidad y demás, van a tratar de ser suprimidas y, por supuesto, va a ser lo que va a empezar a pasar una vez que el cristianismo se haga ya religión oficial del imperio, hacia fines del siglo IV, en el 380, con el edicto de Tesalónica por Teodosio I. A partir de ahí ya empieza una nueva forma de entender, digamos, el cristianismo. Pero hasta acá, estos evangelios apócrifos van a ofrecer a otras sectas cristianas, sobre todo las del Oriente, sobre todo lo que va a circular por Siria, Mesopotamia, Egipto, otras formas de acercarnos a la divinidad. Eso por los gnósticos incluso, ¿no? Todas esas formas, digamos, no van a contribuir al problema salvífico, sino a problemas más mundanos, como la reflexión del propio cuerpo o del propio sujeto. Por lo tanto, van quedando descartadas, ¿no? Pensemos, no sé, en los monofisitas contra calcedonianos, los nestorianos. Son como corrientes que no terminan triunfando. No todas se van a igualmente a abocar al problema físico, pero no es más que eso el evangelio apócrifo, es otra interpretación por fieles que obviamente hacen sus propias lecturas de haber leído probablemente los primeros documentos de Jesús, ¿no? Más allá del boca en boca, porque esto también circulaba de manera oral, ¿no? Te parabas en el ágora y empezabas a hablar, y si ningún oficial romano te decía nada, bueno, vos seguías. Entonces, es un poco eso. Estos evangelios están todos, por supuesto, están en castellano, están editados por Antonio Piñero, este catedrático filólogo español, se pueden conseguir en PDF o directamente alguna entrada rápida por Wikipedia. Digo, de esto no hay nada oculto ni mistérico, ¿no? No lo digo por vos, lo digo por la gente que pueda estar escuchando esto. Mencionaste una palabra muy interesante para la historia del cristianismo en un momento que es las catacumbas, ¿no? La idea esta de, bueno, que más o menos se tiene, ¿no? Es conocido que el cristianismo durante mucho tiempo fue perseguido y que, bueno, vivían ocultos. Me gustaría hablar un poco de qué características tenía este cristianismo primitivo y cómo se podía diferenciar del cristianismo hoy en día. Yo me imagino, por ejemplo, seguro estarás de acuerdo que si traemos a un cristiano de los primeros cristianos acá y le metemos, qué sé yo, en una iglesia a esta pare de sufrir, el tipo no va a entender nada, o sea, va a quedar completo. Y lo mismo a la inversa, si traemos a una de esas iglesias a las catacumbas, va a estar muy confundido y se van a ver casi como cosas totalmente distintas o opuestas. Me gustaría que charlara un poco de esto, en qué consistían las prácticas de los primeros cristianos, cómo vivían, en qué se diferenciaba de lo que puede ser el cristianismo hoy en día. Bueno, algunas precisiones. Vos mencionabas el tema de la catacumba asociada quizás a algo más oculto. Hoy eso está un poco más criticado. Las catacumbas aparentemente eran espacios funerarios, es decir, era donde se enterraban a los muertos, inclusive hay catacumbas, o habían catacumbas paganas incluso. Entonces, la catacumba era un espacio donde iban a rezar estos primeros cristianos, a rendirle culto a estos difuntos que eran probablemente eran familiares, ¿no? Todavía no está la idea de santo o la idea de mártir, todavía no está, estamos hablando del siglo I o II, ¿no? Por lo tanto, eran espacios donde se juntaban a comer, los famosos ágapes. En esos ágapes se quedaban como frente a la tumba, llevaban comida, tipo una especie de picnic, pero por debajo de la tierra, y probablemente decían algunas palabras, pero no era mucho más que eso. Las persecuciones cristianas, si bien ya en el siglo I aparece, bueno, obviamente la famosa es la de Nerón, y después tenemos ya hacia el siglo III, IV, con Diocleciano, estos emperadores, ¿no? Estamos siempre hablando de emperadores romanos. Aparentemente no eran tan comunes. Ahora bien, la sociabilidad de estos primeros cristianos probablemente no hubiese sido muy distinta del resto de la sociedad. Y esto tiene que ver básicamente con la idea de que no hay todavía muchos elementos que diferencien a estos cristianos del resto de la gente, ¿se entiende? Vos pensás que las nociones más básicas que tenemos nosotros del cristianismo, como pueden ser los sacramentos, el bautismo y demás, recién ahí se están configurando. Entonces, yo creo que las primeras comunidades cristianas lo que tienen que hacer es ir delimitando su sistema de creencias, ¿no? Su corpus. Ahora, en la forma de vestir y todo ese tipo de cosas,
era indistinguible de otra persona. Y después hay que pensar también la plasticidad de la creencia. Yo al principio decía que la religión opera sociológicamente como un elemento aglutinador, ¿no? De sociabilidad. Es muy común en los primeros siglos encontrar cristianos que entran a las sinagogas y están con los judíos, y los judíos entran a las iglesias cristianas o a estas asambleas que se daban dentro de las casas y convive. Obviamente eso a las jerarquías que empiezan a aparecer no les va a gustar. Es decir, cuando empiezan a aparecer los primeros obispos o los primeros espacios, digamos, de verticalización hacia el siglo II, siglo III, no les gustan, por supuesto, pero la realidad es que la creencia, al ser tan plástica, van y vienen, ¿no? Entonces yo creo que no hay todavía grandes elementos que los puedan distinguir, salvo, por supuesto, la idea del más allá, que es lo que van a terminar haciendo, lo que lo va a terminar haciendo tan atractivo. Después, otro elemento característico de esta época es la noción de ir y evangelizar, ¿no? La idea de ir hacia distintos lugares a misionar, digamos que eso, bueno, hoy sigue estando de alguna manera mucho más críptica, pero en este momento la religión es un elemento altamente público. También por eso los persiguen, porque no existe el credo de una manera tan privado. Pensá que recién con la reforma protestante se empieza a poner de moda un poco la cuestión de rezar en voz baja, ¿no? O hacia adentro, pero en esta época se reza en voz alta, con las manos hacia arriba, no estaba la idea de poner las manos juntas ni nada parecido. Entonces hay como una cuestión muy de lo público. En las catacumbas, entonces, vuelvo con esto, no se van a terminar de esconder, sino que van a rendir sus cultos, justamente porque se esperaba que no lo hagan en lugares que estaban destinados a los dioses romanos, por ejemplo, ¿no? Es un poco eso el tema de la sociabilidad. Van a empezar a ver lugares, sobre todo al principio, lugares para las mujeres, lo cual es para discutir, es una discusión bastante compleja, pero hasta que no aparecen las jerarquías más verticales del siglo II, siglo III, podemos decir que son comunidades romanas o romanizadas, pensando siempre dentro del Imperio Romano, que van a empezar a tener como estos extra espacios donde cada vez va a ser más difícil rendirle culto al César y a Dios, a tal punto de que obviamente van a empezar los primeros martirios. Bueno, probablemente el primero fue el de San Pedro, otro sujeto medio mítico, ¿no? O ahí como medio liminal. Van a empezar, no van a ser tan comunes, insisto. Los grandes martirios son del siglo II, tercero, en Cartago, en el norte de África, bueno, en Roma van a ver también. Así que bueno, un poco es eso la sociabilidad. ¿Qué diferencias podríamos encontrar con el cristianismo, con los cristianismos actuales? Bueno, primeramente el elemento privado, sin duda, el elemento de que la procesión pase por adentro. Eso claramente en los primeros cristianos no está tan demarcada. Probablemente también tiene que ver un poco con las formas de sociedad en las que habitan, ¿no? Digo, el modo de producción capitalista tiene una relación muy tensa, por momentos convive, por momentos no, con la religión. Por lo tanto, hoy prácticamente cualquier tipo de práctica religiosa tiende a ser mercantilizada, desde las New Age hasta obviamente las iglesias más convencionales, mientras que en esta época se esperaba mucho más de la piedad, es decir, que no hay realmente un afán de lucro, o no está el problema del dinero permanentemente dando vueltas, si bien son sociedades monetaristas, es decir, que conocen el dinero, no es lo que regula, por supuesto, esto. Eh, para que te des una idea, con esto cierro y te paso la palabra. eh, Marx decía, mentira, Marx no, yo lo leí en un texto de Marta Harnecker, que cita a Marx, ahora que no sé si, no chequé la cita, pero aparentemente Marx en un texto dice que en este tipo de sociedades lo que impera es el elemento dominante es la religión, y en las sociedades capitalistas lo que opera o lo que domina las formas de sociabilidad son los elementos económicos, digamos. Que me parece una definición bastante simpática para terminar de resumir esto, ¿no? Entonces, la sociabilidad para el cristianismo en este momento se basa en la religión. Hoy no, hoy vos podés creer en Dios y ser un gran empresario. Y ese tipo de convivencias era muy contradictoria en los primeros siglos. Me animo a decir hasta en la Edad Media era muy contradictoria. Hoy pasa por dentro, digamos, por las procesiones más privadas. Claro. Bueno, uno de los aspectos del cristianismo primitivo que sé que investigaste y he leído un poco tus investigaciones es el movimiento, digamos, del cristianismo ascético que si no recuerdo mal, empieza a surgir a partir del siglo IV, ¿no? En lugares como Siria, Egipto.
y bueno, que era un cristianismo que tenía como características muy, muy radicales, ¿no? Los famosos anacoretas. Me gustaría charlar un poco sobre el origen, ¿no? De estos movimientos cristianos que, bueno, para dar un poco una idea, eran cristianos muy, muy radicales que hacían cosas como, por ejemplo, vivir adentro de pozos para restringir al máximo la movilidad, o vivir adentro de árboles o encadenarse. Después, bueno, aparecieron los estilitas que se ponían en las puntas de columnas y vivían por años, supuestamente hasta 50 años, llegó a vivir uno en la punta de una columna a la total intemperie, sin un techo, sin nada. Bueno, y que tenían estas prácticas que de alguna forma eran sincréticas, ¿no? Un poco venían de un sincretismo con las religiones egipcias y bueno, el cristianismo y se dieron estas características. Me gustaría que hagas un poco ahí una introducción al movimiento de los anacoretas. Mira, sobre esto último, lo digo ahora porque me voy a olvidar. Hay un paper muy interesante de los 90 que se llamaba, bueno, no me acuerdo el nombre del autor ahora, lo cual es una pena, pero el texto se llamaba Estilitas como falóbatas, en castellano, ¿no? El falóbata era básicamente una especie de credo en el Oriente Antiguo, hasta el siglo II, III está más o menos, que es básicamente una especie de culto a la fertilidad, donde había una especie de chamán, podríamos decir, porque son sociedades que tienden más hacia el tribalismo y son, no son necesariamente que acumulen demasiada propiedad privada ni nada, o excedentes, y se subían estas columnas a pedirle básicamente a un dios, que no me acuerdo en este momento, perdón, cuál es el nombre, fertilidad. Estamos hablando hasta el siglo II, creo que lo atestigua Luciano de Samosata, se puede googlear eso. Y estos falóbatas estaban a, digamos, pocos kilómetros de estos estilitas que vos mencionás, que efectivamente eran estos sujetos que se subían a las columnas para estar más cerca de Dios. Se han sugerido digamos, hipótesis de hasta qué punto esto pudo haber influenciado. Hoy la historiografía medio que lo ha descartado, pero a mí me parece que está muy bueno pensar que hay prácticas y costumbres que quedan en el imaginario de la sociedad, ¿no? Es decir, quedan y probablemente haya habido algo de esa influencia. Por lo tanto, hay espacios de sincretismo. El sincretismo es una característica esencial de estos aspectos. Solamente un creyente podría pensar que hay un cristianismo puro o cristianismos puros en cualquier momento, me animo a decir, pero sobre todo en el génesis de todo esto, en realidad conviven todas estas prácticas, digamos, paganas con cristianas, todo entre comillas. Los movimientos anacoretas obviamente están inspirados en el Nuevo Testamento, en Mateo 4, por ejemplo, con las tentaciones de Jesús en el desierto, donde el Espíritu Santo aparentemente lleva a Jesús en el desierto para que sea tentado por el diablo. Jesús, por supuesto, pasa 40 días y 40 noches en el desierto sin comer, sin tomar nada, y aparecen obviamente imágenes del diablo que se le aparece y le dice, bueno, si vos te postras ante mí, vas a tener todo el imperio a tus manos. Jesús, por supuesto, dice que no, lo saca, dice, mi Dios es el único Las famosas maestro que está por encima tentaciones. de mí. Las famosas tentaciones, bueno, hasta me animo a decir con esta palabra, las tentaciones de San Antonio, ¿no? Esas imágenes que aparecen ya mucho más renacentistas, si no me equivoco. Entonces, bueno, si te postras ante mí, no, vas a ganar todo esto. Y él dice, yo no me postro ante nadie más que mi propio Dios, lo cual es un problema, por supuesto, que lo que decíamos antes, porque él también es Dios. Entonces, ahí ya tenemos un problema casi politeísta de por qué se postra ante sí mismo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esa es la referencia que estos monjes que empiezan a pulular entre el siglo III y sobre todo 4, 5 y 6, en las regiones de Siria, Mesopotamia, como bien decías vos, Egipto, se van a ir a lugares, digamos, que no están alejados de todo. Digo, también hay que pensar ahí una cuestión real, que es que esta gente, si estás 4 días sin comer, te morís. Entonces también hay una cuestión, por supuesto, literaria. Pensá que las fuentes de esta época todas tienden a exagerar, no porque estén mintiendo, sino porque la noción de verdad es actual, es nuestra, es muy de la modernidad, es de Descartes. ¿Se entiende? En esta época el exagerar es parte de esa literatura. Entonces esta gente se iba efectivamente a los límites de la civilización, a los desiertos, a las montañas en Siria, y pasaban estos días meditando. Pero la meditación tiene que ver también justamente con ser tentado. Digo, por ejemplo, en la vida de Antonio Abad, que es el famoso San Antonio, por Atanasio de Alejandría, Antonio se ve tentado por el diablo que se disfraza de hombre. Digo, en criollo lo que está diciendo es que Antonio Abad se ve tentado por la homosexualidad.
¿no? Entonces, aparece, acá ya se ve con estos anacoretas que vos bien mencionás, el problema de la instalación del problema de la sujeción del cuerpo ante la divinidad. Lo que uno conoce en general como el mito de Adán y Eva y todo ese tipo de prácticas, ¿no? Donde la mujer queda como en segundo lugar, se termina de asentar en estos siglos, el siglo tercero, cuarto, quinto. Ahí no hay ningún tipo de exageración. Es el génesis de los problemas que tenemos hoy, si me permitís, en largo plazo, de pensar la sexualidad, que son los límites de ese cuerpo que aparentemente tenemos que renunciar. Obviamente estos sujetos no incurren en el suicidio, tema sensible, ¿no? Spoiler, pero eso, no incurren en eso, pero por supuesto hay como, están cada vez más cerca de eso, ¿no? La abstinencia de comida, la abstinencia de agua, de la luz solar, hay gente que se encadena, tenés monjes que se ponen cadenas como de hierro y según las fuentes cuentan, no pueden mirar más que al suelo, ¿no? ¿Se entiende? O gente que tiene que, para tomar agua, tiene que escarbar la tierra. Bueno, una de las historias de Simón el Estilita es esa, que tiene que escarbar la tierra para poder tomar agua húmeda porque no tiene otra cosa, y ahí obviamente se ve tentado. Tenés casos de mujeres que no se les ve absolutamente nada del cuerpo, están todas tapadas y lo único que se puede sentir es la cara mojada porque no paran de llorar. Entonces, ese tipo de prácticas que obviamente tienen que ver con el problema del cuerpo, eran leídas en esa época, son historias que se leen en ese momento y que esperaban de alguna manera que la sociedad las imite. Por supuesto, no ocurría, ¿no? Es como ir a la No. escuela y pensar que todo lo que se diga en la escuela el estudiante lo aplica. Bueno, esto es lo mismo, no pasaba realmente. Entonces, estos monjes anacoretas, digamos, instalan de alguna manera las grandes expresiones que van a derivar en la concreción del cuerpo como un pecado. Eso, ahí tenés un elemento, como te decía, a largo plazo, se extiende hasta el día de hoy, no hemos podido romper con ese tabú de la sexualidad, que es un problema altamente religioso, es un problema altamente cristiano, por más que uno sea, no sé, ateo, agnóstico, seguimos todos imbuidos en esa vergüenza, que no es una vergüenza histórica determinada, evolutiva, sino que realmente es un problema social instalado por este tipo de religiones, ¿no? Las religiones animistas, por ejemplo, no tienen ningún problema con este tipo de cosas. Basta con ir a ver alguna sociedad cazadora-recolectora que todavía quede dando vueltas, no sé, en el Brasil, y los cuerpos están prácticamente desnudos. Y eso no quiere decir que sean inferiores ni nada parecido, sino que tienen otra forma de entender la realidad. Claro. Hay algo que mencionaste ahí interesante del que estaban al borde de la muerte, y hay una historia que lo retrata bien, que es Pacomio, ¿no? Que es uno de estos personajes. Él creo que es el fundador del primer monasterio cristiano propiamente dicho, y había instalado la práctica de comer lo menos posible y solo comían aceitunas y unas semillas, ¿no? Como también hacían los estilitas. Tenían una dieta extremadamente restringida. Y lo que terminó pasando era que como no comer estaba bien visto, era como una señal de estatus, básicamente peligraba la vida de las personas porque competían por quién comía menos y bueno, eso obviamente iba a llevar a una muerte extendida. Entonces una práctica que instaló Pacomio es cuando comían se metían adentro de unas capuchas para que nadie pudiera ver lo que comiera el otro y así no competir por quién comía menos porque si no iban a terminar muriéndose todos. O sea, a este extremo llegaban estas prácticas y bueno, también esto sobre la vergüenza del cuerpo es interesante porque también dentro de estos movimientos habían unos que se llamaban los ramoneadores, que lo que hacían era imitar a las bestias y andaban en cuatro patas. Me generó la duda ahí cuando estabas hablando de si andaban o no desnudos, porque si se hubieran esforzado por imitar a las bestias, supongo que andarían desnudos, andaban en cuatro patas, comían del piso, le gruñían a la gente, o sea, se comportaban como auténticas bestias. Sí, está eso, por supuesto. Son relatos. A mí me parece cuando ya se vuelve todo tan extremo hay que desconfiar un poco. Por supuesto, si vos tenés tantas fuentes que hablan de, no sé, de estas expresiones ascéticas en tantas regiones, eso probablemente ocurrió. Después hay que pensar cómo impactaba en la gente, ¿no? Probablemente era llamativo y la idea era llamar la atención. Tenés otro caso muy similar a este que vos mencionás o de estos sujetos que eran eh, los, los, eh, los Saloi, que eran los monjes locos, y hay un caso de uno que se llama Simeón el Loco, que no es el estilita, es otro, este es un Sí, poco sí, más Simón, tardío. el loco por causa de Dios. Exactamente ese. Y si no me equivoco, una de las historias se cuenta es que como que el tipo iba y cagaba en el medio del ágora, en el medio de la ciudad, en el medio de la plaza. Y eso era porque justamente estaba tan embadurnado, ¿no? Del amor de Dios que, bueno, que lo hacía enloquecer.
Un poco la línea directa con esto es Rasputín, ¿no? Como que vas ahí hacia principios del siglo XX, justamente porque son ejemplos que se toman luego para las iglesias ortodoxas rusas. Estos elementos son rimbombantes, se esperaba que sea rimbombante para esa época, es decir, no es que toda la sociedad toda la sociedad decía, che, qué bueno está esto, no, al revés, son sujetos que se los considera superiores, están en un estatus superior, vos lo decías antes, ¿no? Era parte de estar un poco por encima, y lo que va a terminar derivando, si nos queremos poner un poco más materialistas, es en que se van a hacer espacios de peregrinación, ¿no? Las peregrinaciones empiezan en estos momentos a estos sujetos. Con Simeón el Estilita tenemos aparte la prueba empírica de que tenés una columna en la iglesia, hoy en Siria, en Alepo, una iglesia que estuvo tomada por el ISIS hasta hace unos años, dato de color, y que uno de los aviones de Putin tiró un misil por error aparentemente y destruyó una parte de la iglesia, pero hasta hace unos años era visitable. Donde tenemos un pedazo de la columna, es decir, realmente existió. Pero es eso, digo, la construcción de la iglesia por alrededor de la columna y una vez muerto el tipo, lo que termina generando es una circulación de estampitas, podríamos decir, de anforae, es decir, de pequeñas Los botellas, souvenirs. vamos a decirlo. Souvenirs, sí, 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 souvenirs, que circulan por ahí y que la gente las compra. Es decir, acá no hay una cuestión de intercambio, insisto, acá el dinero existe, no son sociedades monetaristas, pero sí existe el dinero y eso se compra y se vende. No sé, gente que rasquetea la columna y se lleva un pedazo del polvo, gente que busca busca los huesos de esta gente y se los lleva a su casa, ese tipo de, bueno, las reliquias, ¿no? Las famosas reliquias, hoy en cualquier iglesia hay en teoría pedazos o retazos de Jesús y todo ese tipo de cosas, inchequeable, ¿no? Por supuesto. En general se inventan en la Edad Media ese tipo de cosas, pero ya tenemos en estos siglos una economía que empieza a circular alrededor de estos tipos. Ahora, estos tipos querían hacer querían generar ese tipo de lucro económico, podríamos decir. Bueno, por supuesto que no. Pero el resto de la sociedad, bueno, se organiza a partir de eso, ¿no? Entonces se crean los monasterios y ese tipo de cosas que son circulación económica, ¿no? Pensá que estos monasterios o los de Pacomio son lugares que van a devenir en tenencia de esclavos, de campesinos, es decir, van a ser luego feudos, ¿no? Estos espacios de sociabilidad. Uno se termina olvidando de eso, pero si vamos un poquito más hacia la Edad Media más canónica, estos lugares tienen efectivamente trabajadores dependientes a su cargo. Entonces, si yo me olvido de esa parte, pareciese que toda esta gente está loca y punto, y en realidad están dentro de un sistema económico, es decir, no están por fuera de las dinámicas sociales reales. Ahí hay dos cosas que me gustaría profundizar. En un momento esto mencionaste la locura, y uno si se pone a leer estas historias realmente pareciera como que estas personas están mal de la cabeza. Yo, y yo creo que hay una base biológica razonable para eso. Es decir, si uno pasa meses comiendo mal, si uno pasa días con una movilidad reducida, por más que uno sea, digamos, polémico, pues pareciera un poco anacrónico, pero si uno, aunque sea neurotípico, decirlo así, digo que suenan Ujú. anacrónicos, si uno no Te tiene sigo. ningún problema biológico o cerebral en esa época, uno se lo termina forzando, es decir, uno enloquece por las propias prácticas, le pasaría a cualquiera de nosotros. Yo creo que estoy una semana, también otra cosa que hacía, sobre todo Pacomi, era dormir mal, es así, se paraba, se quedaban así y trataban de no dormir hasta el punto que cabeceaban y se forzaban a mantenerse despiertos. Si uno hace eso, si uno come mal, si uno no se mueve, obviamente, bueno, para ilustrar esta idea de no movimiento, no recuerdo el nombre técnico, pero habían unos que se ponían a meditar, se sentaban como los hindúes, con las piernas cruzadas, adentro de jaulas, con espinas, colgadas de un árbol. Es decir, era totalmente imposible que puedan moverse porque o se caían del árbol o se pinchaban con las espinas. Si uno lleva el cuerpo a tales condiciones extremas, obviamente va a tener alucinaciones, por ejemplo, las famosas tentaciones. Yo creo que las tentaciones son nada más que alucinaciones reales de condiciones extremas del cuerpo. Eso Por por un lado, supuesto. ¿no? Y por Sí, sí, otro, sí. justo que mencioné acá lo oriental, ¿no? Hay, si uno ve, por ejemplo, en la India, gente que tiene prácticas similares, digamos, a estos personajes, como los que no bajan los brazos y están durante toda su vida con el brazo levantado. Ahí me gustaría pensar un poco las relaciones, ¿no? Entre la religiosidad de los anacoretas y las religiones orientales, porque hay como ciertas similitudes, ¿no? Por ejemplo, con estos, no recuerdo el nombre
de estos hindúes o indios que quedaban con la mano levantada y se forzaban a no bajarla. Ujú. A ver, yo creo que hay a ver, históricamente vos tenés vínculos con el Oriente Extremo, es decir, el Imperio Romano no está aislado de todo esto, o los reinos romanos germánicos después de, no sé, de la caída del Imperio Romano Occidente, no están alejados de todo esto y ahí está la ruta de la seda, es decir, estas prácticas se van retroalimentando, por supuesto, de hecho tenés relatos, bueno, de apócrifos, de evangelios que dicen que, bueno, van a peregrinar hasta la India. Entonces, se están tomando ejemplos de este estilo desde otros lados. Y después, una cosa que dijo, no me acuerdo si Antonio Piñero, bueno, que yo vengo mencionando un par de veces, le han hecho esta pregunta de por qué hay prácticas tan similares en tantas religiones si son todas, si en teoría no están conectadas. Bueno, él decía, porque la práctica humana es limitada, es decir, no hay muchas más cosas para inventar tampoco. Entonces yo creo que empiezan a aparecer estos elementos en paralelo porque son las formas que uno tiene para para renunciar o para entender eso que está por encima, eso que está alienado, que explicaba al principio. Las religiones orientales, digo, yo creo que no tienen nada que envidiarles a las cristianas en ese sentido. Digo, ahí me pongo muy en Edward Said, ¿no? Con orientalismo. Si no hay nada exótico dentro de lo que pasa en Oriente. Es una expresión más, digamos, de estas formas ascéticas del occidente. Bueno, hay un libro sobre eso que se llama Asceticism, o sea, ascetismo, de dos autores, Wimbush y Balantasis, es un libro que ya tiene de tener 30 años, que compila un montón de artículos donde se comparan las distintas formas de ascetismo y están las del Oriente Lejano incluso. Yo, bueno, por supuesto, no me especializo en eso, pero digo, la práctica mística de entender la naturaleza humana a partir de la religión, yo creo que es transhistórica. Es transhistórica, por lo menos hasta la actualidad. En algún momento quizás esto desaparece, pero de momento la religión es algo que está dando vueltas por ahí y hay gente que lo lleva a estos extremos y por supuesto son prácticas que yo no recomiendo, más allá de claro, digo, mucha gente confunde y dice, pero entonces vos sos creyente porque estudias estos temas. No, no, justamente al revés. Por supuesto, la noción de meditación me parece muy, muy interesante, digo, pero no hace falta que me vaya a Buda para meditar, ¿no? Esta cosa de, no, yo soy ateo, pero creo en Buda o me gusta el budismo. Para eso, digo, leete a San Antonio y vas a encontrar lo mismo, digo, la meditación en el sentido de la conexión de uno con uno mismo y la divinidad también la tenés en el cristianismo o en muchas religiones anteriores, digo. Hay una cuestión de exotismo muy New Age, muy post-imperialismo, muy durante el siglo XX que sigue calando hasta el día de hoy. Pero digo, yo creo que no hay mucho más que eso para rescatar de la religión. La religión, a fin de cuentas, es el no entender cómo funcionan las relaciones sociales. Entonces, vincularme con algo que no existe o que no tengo pruebas empíricas, por supuesto, no sé qué sentido tiene, me Claro. parece. Ahí, para terminar el tema de un poco del cristianismo primitivo, hay un hecho sustancial que un poco lo mencionaste, ¿no? Con Teodosio, que es Ujú. el cristianismo ya aceptado por el Imperio Romano y transformado en religión oficial. Acá hay un error muy, muy común en los círculos nuevo ateos o de ateísmo más a pop, que es, por ejemplo, creer que el cristianismo se volvió religión oficial con Constantino, y esto es un error que aparece, por ejemplo, yo no sé cómo se lo permitieron en el libro de Richard Dawkins, El espejismo de Dios. Ahí Dawkins dice que el cristianismo se volvió religión oficial con Constantino, y es un error tremendo. No sé cómo un editor no se lo corrigió, pues es Teodosio. Lo que hizo Constantino en todo caso fue limitar las persecuciones, pero no volverlo religión oficial. Bueno, y con Teodosio sí se da esto de cristianismo como religión oficial. ¿Por qué se da esto? O sea, ¿en qué cuestiones sociales le convenía al Imperio Romano oficializar el cristianismo? Y bueno, ¿qué relaciones sociales había detrás? Me interesa. A ver, el siglo IV es considerado el siglo de la instalación, digamos, imperial del cristianismo, como bien decís. El Edicto de Milán en el 313 es un parteaguas, quizás por eso Dawkins lo confunde. Dawkins para mí es una muy linda puerta de entrada al ateísmo, pero no es mucho más que eso. Digo, no, justamente no ha hecho demasiada profundización en elementos sociológicos o de ciencias sociales.
Y obviamente 380 el edicto de Tesalónica, donde, como bien decís, o decimos, se oficializa el cristianismo. El gran elemento, me parece que está primando acá, es que ya la población empieza a tener, digamos, mayoría cristiana. Es decir, los obispos, por ejemplo, que es una institución que se termina de instalar hacia el siglo IV, va pujando con los emperadores, va pujando en el Senado romano. Los reinos bárbaros, incluso, bárbaro es un término muy general, ¿no? Pero ya están convertidos al cristianismo, por ejemplo, ya son arrianos, por lo menos. Entonces ya tenés una sociedad que ha cambiado, que ha ido mutando. Y eso tiene que ver con que el propio Imperio Romano tenía una libertad de cultos. Es como la democracia burguesa. Es decir, la democracia puede habilitar el nazismo, de la misma manera que el Imperio Romano puede habilitar este tipo de prácticas, ¿no? Es una comparación muy burda, pero es eso, digo, dentro de esa libertad de cultos, el cristianismo va calando ya en las esferas más altas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque las instituciones eclesiásticas empiezan a recibir donaciones, que creo que lo dije un poco antes. Entonces, la carrera de obispo empieza a ser también muy atractiva para las élites, ¿sí? Por lo tanto, la transición o la conversión oficial también hay que tomarla siempre con pinzas. Vos vas a encontrar expresiones paganas hasta el siglo XXI. Es decir, eh, claro, pero es como que yo creo que el creyente piensa que estos edictos son como un parteaguas total, digo, a partir de acá es la ficción de la legalidad, es pensar que porque algo está en papel ocurre efectivamente, en realidad no. Es más, vos tenés un libro muy interesante, está en castellano, que se llama Religiosidad Popular en la Alta Edad Media, de Oronzo Giordano, un libro muy bonito, donde tenés un montón de casos de que la religión oficial es el cristianismo y la gente cree en cualquier tipo de cosa. Entonces, ahí hay que pensar las limitaciones que tienen este tipo de edictos. Pero digo, básicamente es una conversión política, es decir, hay una cuestión política, lo que nosotros llamaremos político, de convertir ese imperio que ya estaba en vías de cristianización. Lo que se va a terminar de oficializar es la necesidad de empezar a perseguir, obviamente, religiones que van a empezar a ser disidentes como el paganismo, ¿no? Una película con ciertos matices que puede estar buena es Ágora, del 2009, una película muy bonita, donde se retrata el caso de Hipatia de Alejandría, siglo IV, en Egipto, que es obviamente apedreada por paganos, ¿no? Hay un elemento religioso y hay otros elementos también dando vueltas que explican por qué la apedrea. Claro. A mí me interesa un poco una cuestión que es polémica, porque es también un poco de una cuestión de interpretación o de visión personal, pero analizar un poco en qué aspectos el cristianismo comparado a las religiones con las que competía era más progresivo o más regresivo socialmente. ¿Vos considerás que en algunos aspectos, por ejemplo, el cristianismo propulsó alguna especie de progreso social comparado a las religiones que estaban contemporáneas en esa época? Porque, por ejemplo, muchos cristianos dicen eso, como decir, bueno, vos podés criticar lo que quieras del cristianismo, pero gracias al cristianismo, por ejemplo, tenemos ciencia porque el cristianismo impulsó la investigación científica, tenés tantos personajes relevantes de la historia de la ciencia que eran religiosos, etcétera. ¿Considerás que esto puede interpretarse de esta forma o que generalmente el cristianismo terminó siendo comparado a las reacciones de la época más regresivo socialmente? Es una pregunta valorativa muy compleja. A mí me parece que, a ver, el ejemplo acá de, no sé, la Edad Media o universidades, Mm. o impulsó no sé, el que descubrió el Big Bang era un sacerdote, esas Sí, frases que sí, sí. aparecen por ahí. Yo creo que con ese criterio también te puedo decir, bueno, la escuela platonista o la academia de Platón o el Liceo de Aristóteles también existía y convivía con el paganismo. Para buscar ciencia la puedo encontrar en el antiguo Egipto también. Ojo ahí, o protociencia, ¿no? No es ciencia en sentido moderno. Lo que hay que entender acá es que la religión es un elemento que no determina todo, es un elemento que puede ser regresivo como puede que no. Es decir, a mí, si Galileo era cristiano o Newton era cristiano, poco me interesa, porque hay un problema de pensar las individualidades. A mí, más que el sujeto, me interesa lo que ha logrado, lo que el producto, ¿no? Ahora, sí me parece que el cristianismo pone siempre sus huevos de oro en el más allá. Es decir, la cuestión de la salvación está puesta en el terreno supraterrenal, no en la actualidad, es decir, no en el mundo real. Entonces, no sé si es regresivo en sí mismo, mucho más que otras religiones anteriores. Digo, el paganismo también inventó el circo.
digo, el circo romano, digo, que no es justamente cristiano. Los cristianos sí lo van a reutilizar y van a hacer prácticamente lo mismo, digo, pero no sé, la Inquisición convive con Galileo y con Copérnico. ¿A qué voy con esto? Que es muy difícil decir si fue más regresivo o si fue Claro. más progresivo. Me parece que es como que hay que pensar que hay contradicciones que están operando, porque la realidad es contradictoria. Si yo quiero encontrar violencia, la voy a encontrar antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, sí hay algo específicamente que lo mencionamos antes, que es que el problema del pecado es un problema cristiano. Y el problema de la culpa es un elemento altamente cristiano. Y ese es un legado que es teológico, porque los descubrimientos de Newton o el que creó el Big Bang no tienen nada que ver con la religión, pero sí el elemento teológico del pecado y demás. Eso sí es regresivo hasta el día de hoy, que es una sociedad moderna y que debería ser laica. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. En un momento tocó ahí el tema de la Edad Media como una edad oscura. Y bueno, me interesa esto porque bueno, hay una discusión actual muy, muy fuerte entre especialistas que tratan de desmentir un poco, incluso en tu cuenta de Instagram, que haces divulgación de historia. ¿Cómo es que se llamaba? Que no recuerdo el nombre. La Eh, historia es un problema. la historia es un problema, la recomiendo mucho. Hay un reel ahí que vi que hablaban de la Edad Media, matizando un poco esta idea de la Edad Media como la Edad Oscura, porque bueno, también dentro del nuevo ateísmo hay muchos mitos históricos. De hecho, hay una página buenísima, un blog que se llama History for Atheists, que es un historiador que, bueno, es ateo, pero refuta un montón de mitos que dicen los ateos, exagerando, ¿no? Un poco creando una mitología de lo malo de la religión, pero también falseando mucho, mucho la historia. Y ahí me acuerdo que había artículos criticando un poco esta idea de toda la Edad Media como una edad donde no hubo absolutamente ningún progreso y todo, así una visión muy maniqueísta, ¿no? de la historia. No sé qué pensás de esta polémica. Sí, bueno, por supuesto estoy de acuerdo con todo esto que estás diciendo. La Edad Media primero que obviamente es un invento más del siglo XVII, XVIII, ¿no? La idea de la Edad Media que está en el medio de cosas. Yo siempre pienso en que la construcción de catedrales, los manuscritos medievales, recomiendo mucho el libro de Kells, que es un libro irlandés, ¿no? Que es precioso, digo, edad oscura en qué sentido, ¿no? Económico, religioso, si pensamos religioso, es el mismo retraso que, entre comillas, retraso, ¿no? Que vas a encontrar en cualquier otra sociedad anterior, porque las sociedades anteriores también creían en cosas, a menos que pensemos que el cristianismo es religiosamente peor que otras religiones, lo cual me parece un absurdo, porque la religión como ideología ontológicamente es lo mismo, no importa cuál. Eh, yo creo que es justamente al revés. Hay riqueza dentro de la Edad Media. La creación de universidades, la creación de hospitales, son elementos, digamos, de avance. No sé, la economía, la cosecha trienal, donde se deja una parte en barbecho. Digo, son elementos que van a motorizar de alguna manera ciertas cosas. Si queremos pensar, incluso quiero jugar al abogado del diablo, la Casa de Brujas es un hecho eminentemente moderno. Es decir, la gran matanza de mujeres acusadas de brujería se da Sí, específicamente sí, su pico en el es, siglo es, XVII. es durante la Revolución Científica. Digo, ¿se entiende? Digo, como que en realidad es muy contradictorio pensar eso. Yo creo que es al revés. Hay que dejar de pensar en progreso y retroceso y empezar a entender en realidad las dinámicas internas de esas sociedades. Si pensamos en la media, la cultura vikinga era altamente rica en un montón de formas de sociabilidad Claro. y opera dentro de la Edad Media. También Los el visigodos, Islam. el Islam, por supuesto, la arquitectura islámica, los visigodos, antes de que sean conquistados por el Islam, tenés arquitectura preciosa en España, digo, preciosa en el sentido de, es decir, esta gente no es que estaba comiendo tierra y pasándola mal, digo, tenés formas de sociabilidad que no tienen nada que envidiarle a otras. Después sí podríamos hablar de los elementos de dominación y control que va a tratar de ejercer la iglesia, sobre todo en la Baja Edad Media, pero digo, Eso también, es un dividir elemento. la Edad Media en periodos, porque bueno, uno puede decir, bueno, durante tal periodo de 100 años sí hubo una especie de estancamiento, etcétera, y otra cosa, hablar de toda la Edad Media, que son 1000 años, más de 1000 años, o sea, no tiene sentido Mil esa años. generalización. Es una locura que me parece que es un caballito de batalla que usan, como bien decías vos, estas nuevas corrientes de ateísmo, bueno, ¿no? Como se llama New Wave Atheism, una No, cosa así, New tipo de Age, Richard sí, Dawkins. no ateísmo. Es el nuevo ateísmo, que me parece que tiene muy poco de espacio científico en ciencias sociales y que se agarran de preceptos que les vienen muy bien. Yo podría querer que todo sea peor para llevar mi argumento a mi favor, pero las evidencias me dicen que no.
que tenés espacios de retroceso o de crisis económica, como puede ser el siglo XIV, o las malas cosechas, o la peste bubónica del siglo VI con Justiniano, pero tenés otros elementos que realmente florecen. Digo, Hagia Sofía, la construcción de esa iglesia, se da en este mismo momento. No, yo creo que la idea también de la Edad Media como una edad de atraso, un poco también surge de compararla con lo que fue lo mejor de la Grecia clásica. Uno ve lo mejor de la Grecia clásica y dice, esto es tremendo, y después en la Edad Media por ahí no se llega a esos niveles. Yo creo que eso es lo que observaron los renacentistas y después los ilustrados, y bueno, dijeron, bueno, hay una edad media porque de esto que era tan bueno, que era la Grecia clásica, acá mucho no progresamos, pero bueno, es una idea un poco ingenua y que se basa como buena parte del Renacimiento en una idealización también de la Grecia clásica y de Roma. Por supuesto, sí, a ver, la vida campesina tiene límites también en la Edad Media, no es lo mismo en la Edad Media que la Grecia clásica. Como siempre, hay que matizar. Claro. Bueno, para cerrar, que ya nos estamos quedando sin tiempo en la reunión de Zoom, para terminar me gustaría recomendar bibliografía, algunos libros que recomiendes al público, unos pocos para no agobiar. Yo, por ejemplo, uno de los mejores libros sobre religión que leí es La tentación trascendental ahora no me acuerdo, Paul Kurtz. Yo, por ejemplo, recomiendo ese. Y bueno, si le interesó el tema de los anacoretas, Los hombres ebrios de Dios de la Carrière. Yo recomiendo La civilización feudal de Jérôme Bachet y Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas de Maurice Godelier. Son dos libros interesantes para pensar esto. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Guido. Y bueno, me quedé con ganas de hablar de otros temas, así que ojalá nos veamos en otro diálogo. Gracias a vos, Matías, por